Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. El día de hoy vamos a realizar la práctica de combinar correspondencia en Microsoft Word. Muy bien, para ello pues obviamente cargamos primeramente la aplicación, que es el Microsoft Word. Y en esta parte de Word vamos a estar realizando todo lo que es el machote, es decir, una carta en la cual todos los datos van a ser iguales, o toda la información, mejor dicho, va a ser igual. Lo único que vamos a cambiar van a ser los datos. Para llevar a cabo este ejemplo, vamos a simular que la escuela entregará cartas a los padres de familia acerca de las calificaciones o del desempeño que han tenido sus hijos durante el primer reporte de calificaciones. Para ello, pues bueno, necesitamos obviamente primeramente el programa de Word, que es donde lo vamos a realizar, pero también necesitamos una tabla de datos o una base de datos que contenga la información de los alumnos, como el nombre, como la matrícula, también el nombre de las materias y las calificaciones que obtuvieron en cada una de ellas, así como también el nombre del padre de familia. Esta tabla de datos la podemos realizar aquí mismo en Word, o bien pudiéramos auxiliarnos con un programa como Excel, por ejemplo, también de la familia de Microsoft, que yo en particular para este ejemplo lo realizaré de esta manera. Vamos a cargar el programa de Excel y sin modificar absolutamente nada, sin manejar formatos, lo único que vamos a manejar si acaso será una fórmula que les explicaré más adelante, que será muy sencilla. Vamos a colocar ahí los datos que necesitamos para la combinación de cartas. El primer dato que voy a ocupar va a ser la matrícula del alumno. También necesito el nombre. En el nombre voy a incluir los apellidos y voy a incluir también el nombre, es decir, apellido paterno, materno y nombre. Voy a colocar el nombre de 5 materias, las primeras que se me vengan a la mente: física, química, biología, matemáticas, física, química, biología, taller de lectura y redacción. Muy bien. Voy a manejar una columna que se va a llamar promedio, donde voy a promediar las calificaciones de esas 5 materias, y también voy a utilizar una columna donde voy a poner el nombre del padre del alumno. Para las matrículas, pues no me la complico, pongo 120, 121, agrego los números hasta 124, únicamente 5 alumnos también. En esta parte voy a ampliar un poco más la columna y vamos a poner Pérez, perdón, poner solo mayúsculas: Juárez, Pérez, Raquel. Después Hernández, Rodríguez, Joel, Moya, López, Armando, Padilla, Bustos, Nayeli y Loza, López, Miguel. Muy bien. Y las calificaciones aquí colocaré entre 5 y 10 para cada una de las materias. Vamos a poner materia de matemáticas, después física, luego química. El primer alumno voy a ponerle calificaciones bajas con toda la intención para que el ejemplo, para una parte que voy a manejar en el ejemplo. Okay, que voy a poner otra vez 5, voy a poner 8, 10 y 10 y 9. Acá le pondremos otra vez 5. Pobre Raquel, pero bueno, 10, 10, 9 y 8. Muy bien. Para la parte del promedio es muy sencillo. La función se llama promedio y lo único que voy a hacer es escribir el signo igual, escribir la palabra promedio, abro paréntesis y voy a seleccionar
con el mouse desde la primera calificación de matemáticas, física, química, biología y taller de lectura y redacción. Aquí en automático me aparecen las celdas seleccionadas. Únicamente cierro el paréntesis y con eso voy a obtener el promedio del primer alumno. Muy bien. Si no quiero realizar la misma función para todos estos, puedo tomar este cuadrito que aparece aquí en la parte inferior derecha de la celda y arrastro hacia abajo para que se copie la fórmula. O bien, finalmente son 5 fórmulas nada más, entonces no hay mucho problema en hacer las 5. Muy bien, nombre. Papá de Raquel, vamos a poner que se llama José Pérez. El papá de Joel le vamos a poner Mariano Hernández. Ok. Para Armando vamos a poner que la mamá se llama Jimena. Vamos a poner nada más el nombre de papás. Pedro Moya. Ok. Después para Nayeli Juan Padilla. Y por último, Armando Loza. Correcto. Muy bien. Eso es todo lo que hay que hacer en Excel. Entonces, nada más hay que guardar el archivo. Al archivo lo vamos a llamar, guardar como. Lo vamos a colocar en el escritorio para localizarlo de una manera rápida. Y al nombre le ponemos datos únicamente. Okay. Pues localizamos el escritorio. Datos. Ahí está mi archivo de Excel. Y ya lo puedo cerrar. Ya es todo lo que voy a ocupar. Paso a esta parte de mi archivo de Word. Y vamos a comenzar con la fecha. León, Guanajuato. Perdón, mayúscula. Guanajuato. Guanajuato. Perdón. Vamos a poner únicamente el mes. Vamos a poner que estamos en noviembre de 2017. Muy bien. Después aquí ponemos estimado señor, refiriéndonos al padre de familia. Y aquí vamos a dejar un espacio porque aquí vamos a escribir el nombre del padre de familia. Bueno, lo vamos a traer de la hoja de Excel. Vamos a dar otro enter y escribimos lo siguiente: por este medio informamos a usted que su hijo o bien hija, aquí vamos a dejar el otro espacio donde vamos a escribir el nombre del alumno, con matrícula, para también llamar la matrícula, con matrícula, perdón, vamos en la línea. No es necesario poner los guiones, únicamente los estoy marcando ahorita para que ustedes vean dónde van a aparecer los datos. Ya una vez que esté hecha la carta, vamos a eliminar esos guiones. Con matrícula X obtuvo las siguientes calificaciones que corresponden al mes de noviembre, el mes de octubre, vamos a poner mes de octubre del año en curso. Ponemos 2 puntos y aparte y luego colocamos aquí los nombres de las materias: matemáticas, ¿sí? Ponemos un guioncito que es donde va a aparecer la calificación de matemáticas. Creemos que era física, espaciecito, química, su espaciecito, biología, y taller de lectura y redacción, espaciecito.
Muy bien. Dice, obtuvo las siguientes calificaciones. El promedio de dichas calificaciones en el mes de octubre es, dejamos el espacio porque también tenemos un campo que se llama promedio en la hoja de Excel. Bueno, aquí cabe señalar que los datos que pusimos en Excel son conocidos en este ambiente informático como campos. Lo que es matrícula, nombre, el nombre de las materias, el promedio, el nombre del padre, todos esos son conocidos como campos. Okay, entonces, tenemos un campo que se llama promedio que vamos a insertar aquí para que aparezca en la carta. Muy bien. El promedio de dichas calificaciones del mes de octubre es X. Por lo que se considera que el mes, por lo que se considera que este mes el alumno A, y aquí vamos a dejar un espacio porque le vamos a poner si ha aprobado o ha reprobado ha aprobado o reprobado el periodo. ¿Vale? Muy bien. Ya sin más por el momento, bla bla bla. Quedamos de usted atentamente, los puntos, la dirección. Punto. Muy bien. Podemos dar aquí todo el formato que queramos, colores, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. Vamos a quitar todas estas líneas. Únicamente vamos a dejar un pequeño espacio para marcarlo. Muy bien. Este es el machote, este es el texto que les va a aparecer a todos los padres de familia. ¿Qué es lo que va a cambiar? Pues lo que está aquí en los guiones, que es lo que vamos a poner de más. Muy bien, para comenzar la correspondencia, tenemos un menú en la parte de Word que se llama precisamente correspondencia. Tenemos sobres, etiquetas, iniciar combinación de correspondencia, etc. Lo que vamos a hacer es elegir primeramente la opción de iniciar combinación de correspondencia. Y lo que vamos a elegir es la opción de cartas. Podemos imprimir también sobres, etiquetas, etc. Vamos a manejar aquí la opción de cartas. Ok. En apariencia no ocurrió nada, simplemente estamos iniciando la combinación. Después tenemos la opción de seleccionar destinatarios. Y para este caso nos pide nos da tres opciones. La primera es escribir una nueva lista, que era lo que les comentaba al principio. Usar una lista existente y la siguiente es elegir los contactos de Outlook. Lo que vamos a usar ahorita es una lista existente porque ya la tenemos, que es el archivo de datos de Microsoft Excel. Entonces seleccionamos esto y nos aparece un cuadrito donde nos indica, a ver, ¿cuál es el archivo? ¿Dónde está? Entonces vamos al escritorio y buscamos el archivo que se llama datos, aquí está, que es de Excel. Muy bien, vamos a abrir. Muy bien, me pregunta que si los datos están en la primera hoja o en la hoja número 1, es verdad, ahí se guardaron, y que si la primera fila de datos contiene los encabezados, es decir, nombre, matrícula, matemáticas, etcétera, etcétera. Así es como los guardamos, entonces dejamos esta palomita aquí tildeada y le damos a aceptar. Ya tenemos los datos. Muy bien. Vamos a colocarnos ahora donde queremos que aparezca el nombre del padre de familia, que va a ser en esta zona. Y aquí tenemos un botón en donde dice escribir e insertar campos, un botón que dice insertar campo combinado. Desplegamos la lista y aquí nos deben aparecer los datos del archivo de Excel, matrícula, nombre, etc. Como queremos colocar ahí el nombre del papá, pues colocamos únicamente padre. Nos va a aparecer el nombre del campo únicamente. Muy bien. Estimado señor, y aparecería el nombre. Luego, por este medio informamos a usted que su hijo, ¿cómo se llama el hijo? Vamos a quitar aquí estos guiones, vamos a dejar únicamente un pequeño guioncito para identificar que ahí va el nombre. Vamos a insertar nuevamente el campo combinado y el hijo va a aparecer en el campo nombre. Muy bien, después con la matrícula, quito todo esto.
Repito, los guiones no son necesarios, únicamente los marqué aquí para identificar dónde van cada uno de los campos. Con matrícula, nuevamente insertar campo combinado y aquí tengo el campo matrícula. ¿Sí? Obtuvo las siguientes calificaciones que corresponden al mes de octubre del año en curso. Para matemáticas, obtuvo, inserto el campo combinado de matemáticas. Es más, me voy a colocar aquí, voy a presionar una vez la tecla del tabulador para que todas las calificaciones aparezcan en la misma dirección y entonces sí ya puedo quitar esta pequeña línea. Ahí está, 2 veces tabulador, inserto campo combinado, ahora elijo física. Me coloco en química, presiono el tabulador para llegar a la misma altura e inserto el campo combinado de química. Después voy a biología, tabulador, inserto el campo combinado, biología. Después voy a taller de lectura y redacción, tabulador, necesité 2 tabuladores e inserto taller de lectura y redacción. Ok, dice, el promedio de dichas calificaciones en el mes de octubre es, aquí dejo un pequeño guioncito nada más, y lo que voy a insertar aquí es el campo promedio. Aquí está, muy bien, coma, por lo que se considera que este mes el alumno A, perdón, aquí va una H, A, quito y solamente voy a dejar un guioncito. Aquí es donde vamos a poner si el alumno ha aprobado o ha reprobado, pero esto no lo tenemos en el archivo de Excel. Ok, aquí lo que vamos a insertar es una regla que está aquí mismo en escribir campos, escribir e insertar campos. Aquí tengo diferentes reglas y tengo diferentes reglas como preguntar, rellenar, si, entonces, etc. Lo que voy a elegir es una regla de tipo si, entonces. Y me voy a basar en el campo promedio. Si el alumno tiene una calificación menor a 6, pues obviamente está reprobado. Pero si tiene la calificación mayor a 6, pues entonces ha aprobado ese mes. Muy bien, entonces voy a buscar el campo que se llama promedio, que es el que me va a determinar si el alumno ha aprobado o ha reprobado. Si el promedio, la comparación que voy a hacer es que sea menor que, si el promedio es menor que 6, entonces, ¿qué texto le voy a poner aquí? En la parte si la condición es verdadera. Pues si su calificación es menor que 6 o si su promedio es menor que 6, entonces le vamos a poner la palabra reprobado. Y lo vamos a poner con mayúsculas para que se note. ¿Vale? Y en caso contrario, es decir, en caso de que tenga calificación de 6 o más, entonces aparecerá la palabra aprobado. Muy bien. Aceptar. Y vean cómo aparece aquí ya la palabra reprobado. ¿Por qué? Si recuerdan, el primer alumno, que es Raquel, le puse calificaciones menores a 5. Creo que su promedio general es 5.2 o algo así. Ahorita lo vamos a ver, ahorita que veamos los datos. Bien, marcamos esto. Ya está listo. Y ahora, para estar viendo los datos, en lugar de que aparezcan los nombres de los campos como padre, nombre, matrícula, física, ok. Tenemos aquí un botón que dice vista previa de los resultados. Aquí aparecen, vean, las figuras que tienen los campos. Entonces, si yo presiono una vez el botón, en lugar de que aparezcan los campos, ahora aparecen los datos de las calificaciones. Y aquí está el nombre del papá de Raquel, que se llama José Pérez, de su hija Juárez Pérez Raquel, con matrícula 120, obtuvo las siguientes calificaciones: 5, 6, 5, 5, 5, con un promedio de 5.x. Por lo que se considera que este mes el alumno ha reprobado el periodo. Pero si vamos a revisar las calificaciones del alumno número 2, le damos un clic aquí en este botoncito para ver el siguiente registro, o sea, el siguiente alumno. Y ahora tenemos a Joel, que tiene un promedio de 8.8 y entonces ha aprobado el periodo. ¿Sí? Vemos el número 3. Vemos el número 4 y vean cómo van cambiando todos los datos. ¿Sí? El número 5, que es el último, y ahí termina mi lista. Obviamente, si mi base de datos es de 1000 alumnos, aquí habría hasta el número 1000. ¿Sí? En este caso son 5, entonces los podemos ver de manera rápida. Muy bien, si quisiera ver nuevamente los nombres de los campos en lugar de los datos, nuevamente presiono el botón de vista previa y aquí están los campos. ¿Vale? Bien. Y por último, tengo la opción de imprimir, que es donde nos vamos a ahorrar el tiempo.
O sea, en la parte de la impresión de las cartas, yo puedo imprimirlas directamente. Perdón. Puedo imprimirlas directamente en la impresora, o bien puedo imprimirlas en un archivo y después seleccionar qué hoja es la que voy a usar. Para este ejemplo en particular, voy a finalizar y voy a editar documentos individuales. Esto me va a generar un archivo nuevo con 5 hojas, una para cada alumno con los datos de cada alumno. Entonces voy a dar aquí en editar, le voy a seleccionar que todos los registros, si tuviera 1000 alumnos, le podría poner del 1 al 50, etcétera, etcétera. Perdón. Y finalizo con esto. Y aquí están las 5 cartas de cada uno de los alumnos. Muy bien. Ok, entonces tenemos la carta individual. Obviamente si hubiéramos manejado los formatos como colores, tamaños de letra y demás, aquí aparecería para el señor José Pérez, de Raquel. Aquí aparece de Mariano Hernández, que es el papá de Joel. Y así sucesivamente. Pedro Moya, Armando, etcétera, etcétera. Bien, y de esta manera tenemos entonces la combinación de correspondencia. Espero haya quedado claro y en la plataforma les pondré la descripción de la tarea que ustedes van a realizar con un ejemplo también de cartas personalizadas.